¿Qué tal a todos y todas? Muy buenas noches, muy amables por seguirnos acompañando en la Hora AAA, un espacio en Mesa Capital y Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Y ha sido una semana intensa, al menos por tres cosas. Uno, manifestaciones, rabia, indignación hacia el gobierno de Iván Duque y su colapso en las encuestas. Ninguna encuesta lo da bien. En todos tiene muchísimos problemas. Están los números iguales a los que tenía en noviembre del 2019 en lo peor de las manifestaciones. Dos, hace apenas unas horas le estalló la coalición de gobierno en las manos, al menos por partido. Vamos a ver cuando comience el graneo con congresistas. Pero lo cierto es que el Partido Liberal, en principio, en las últimas horas, cerró filas con el expresidente César Gaviria y han dicho que no van. El gobierno se ha confiado en que varios senadores de los liberales al final terminarán votando la reforma tributaria, como el cuestionado Mario Castaño o el cuestionado Julián Bedoya. Y vamos a ver qué pasa en Cambio Radical. Y lo tercero es lo que uno no entiende que pasa en el Centro Democrático. Una batalla campal, una descoordinación, pero el presidente Duque pareciera que no se habla con el expresidente Uribe ni con los congresistas. Nadie sabe en realidad qué está pasando en el Centro Democrático. Todo un trasfondo, una base, y es la propuesta de reforma tributaria, la tercera de Iván Duque de esa reforma tributaria. Muy bien, este es el programa de hoy. Primero nos acompaña una gran experta, además periodista, muy buena en temas económicos, y después vamos a tener dos invitados más. Así que la cosa es así. Me acompaña Paola, ella es periodista de la W, una de las principales analistas en el mundo mediático sobre el tema de la reforma tributaria. Y Paola, mil gracias por acompañarme, muy buenas noches. Buenas noches, Ariel, gracias a usted por invitarme. Paola, cuando uno lee la reforma tributaria o la propuesta de reforma tributaria, más o menos yo sacaría dos conclusiones. Lo primero es que en lo fundamental, no todo, pero en lo fundamental, esta reforma tributaria se basa sobre gravar o ponerle impuestos al sector medio y asalariado, bajo tres mecanismos. Ampliar la base gravable del impuesto a la renta, es decir, que más colombianos paguen impuesto a la renta. Un IVA que uno lo llama no sobre el producto final, sino sobre la cadena. Lo que llaman muchos productos pasaron de estar exentos a estar excluidos, ya vamos a ver eso. Y lo tercero, un IVA sobre estratos 4, 5 y 6, que es la gran mayoría clase media, porque la clase alta ni siquiera vive generalmente en Colombia. Entonces uno dice ahí, internet, hasta los servicios funerarios, morirse es carísimo, además en época de pandemia y todo. Si es una cremación puede costar 4 millones de pesos y si es con entierro hasta 6 millones de pesos para conseguir solo un pedacito de hueco para enterrar a un familiar o a un amigo. Y ahí se basa. Hay otro 25% que son otras cosas donde las personas jurídicas o lo que llamamos empresas también tienen descontento. Yo quiero desglosar con usted eso. Primero, impuesto a la renta. ¿Qué es eso? ¿Por qué algunos decimos que es tan complicado y que afecta a la clase media? Sí, Ariel, muy buenas noches. Pues primero que todo decir que este proyecto de ley que pues el gobierno ha insistido que no se llama reforma tributaria, sino que es una ley de solidaridad sostenible, porque no solamente incluye temas de impuestos, sino también temas como recorte de gastos, modifica temas fiscales, como por ejemplo la regla fiscal que es tan importante en el país, y además tiene lo que muchos han llamado los programas sociales y las ayudas a los ingresos más bajos, y digamos que esa es la justificación más grande del gobierno para presentar esta reforma, la necesidad de financiar esos programas que se crearon muchos durante la pandemia para ayudar a la población más vulnerable. Esa es la razón por la cual no se llama reforma tributaria, sino que se llama ley de solidaridad sostenible. Pero como usted bien lo decía, en materia de impuestos, pues lo más grave tiene que ver con ese tema del impuesto a la renta. Yo hoy nuevamente le traje unas gráficas, Ariel, para que entendamos qué es lo que va a pasar con el tema del impuesto de renta a las personas naturales. ¿Cuáles son los principales cambios que trae esta reforma tributaria o este proyecto de ley en materia de declaración de renta? En esta primera gráfica, entonces, vamos a ver qué significa el impuesto de renta que se cobra
con base en los ingresos. Esto es muy importante aclararlo, Ariel, porque muchas personas, digamos, confunden que gente que tiene patrimonios muy altos, por ejemplo, los congresistas y demás, que por qué no pagan renta, que por qué les sale cero en su declaración. El impuesto de renta siempre se basa es en el tema de los ingresos. Entonces, hay dos tipos de ingresos. Los ingresos brutos, que son la suma de lo que una persona recibió en todo el año por concepto de cosas como su trabajo o, por ejemplo, contratos de prestación de servicios, si tiene uno o varios, o si tiene una casa y la tiene en arriendo, entonces lo que recibe por esa arriendo también es un ingreso, o si vendió algún bien durante la vigencia que se va a gravar, o digamos si tenía un carro lo vendió, si tenía una casa lo vendió, o si tiene pensiones, porque no solamente los asalariados o los contratistas pagan renta o reciben ingresos, porque la pensión también es un ingreso, o si tiene alguna ganancia ocasional, que esto qué es, si se ganó la lotería o si recibió una herencia, todo lo que sean ingresos, ¿sí? Esos son los ingresos brutos. Pero en la declaración de renta, usted no la paga frente a sus ingresos brutos, la paga frente a los ingresos líquidos. Es lo que vamos a ver entonces en esta siguiente gráfica. ¿Cuáles son esos ingresos líquidos? Es los ingresos que mencionamos anteriormente después de todos los descuentos que usted le puede hacer a esa suma de esos ingresos o a ese monto total. ¿Qué tipos de descuento les puede hacer? Le puede hacer dos tipos de descuentos. El primero es el de los ingresos no constitutivos de renta, que son los aportes a salud y los aportes a pensión que hacen todos los trabajadores y también los independientes. Y lo otro son las rentas exentas, que son aportes a cuentas AFC, aportes voluntarios a pensiones, o paga medicina prepagada, o está pagando alguna deuda, tiene algún crédito. Todo eso es lo que se llama una renta exenta. ¿Qué es lo importante, Ariel? Que los ingresos líquidos no pueden, en los descuentos que usted hace de los ingresos brutos, o sea, para tener sus ingresos líquidos, no pueden superar el 25% de descuentos más las deducciones. No sé si me hago entender en ese punto. Entonces, eso es como para poner en contexto qué es lo que significa el impuesto de renta. En esta tercera gráfica, entonces, vamos a ver cómo quedan ahora los cambios o quiénes serían las personas que tendrían que pagar ese impuesto de renta si se aprueba el proyecto de ley como está presentado en este momento. Paola, que esto es lo que los ciudadanos y ciudadanas tendrían que entender muy bien. ¿Sobre qué salario se pagaría impuesto? Sí, entonces, a partir de 2022 serían ingresos anuales de 50 millones de pesos. Es decir, una persona que reciba 50 millones de pesos al año es la que tiene que empezar a declarar y a pagar el impuesto de renta. ¿Cuántos son 50 millones de pesos al año? Son ingresos brutos, ojo, o sea, la suma total que les acabo de explicar, de 4.100.000 pesos. Sin embargo, después de hacerle todos estos descuentos que también le acabo de mencionar, ojo, hasta un 25%, le da un total de ingresos líquidos de 2.500.000 pesos, que sería esa la base gravable sobre la cual le van a cobrar a usted el impuesto. Por eso se ha generado tanto la confusión que las personas que ganan 2.500.000 son las que van a tener que empezar a pagar. No, son las personas que ganan 4.100.000, pero después de los descuentos, esa base gravable le quedan 2.5 millones. Y bueno, sacando todas las cuentas y las tarifas que en este momento está proponiendo la DIAN en ese proyecto, pues le quedaría un impuesto a pagar de 166.000 pesos al año, lo que significan 13.800 pesos mensuales. Una persona que gana 4.100.000, pues tendría que pagar 13.800 pesos al mes. Y pues esto, digamos, es lo que el gobierno dice o defiende, diciendo que pues no es una suma tan alta. Si se mira el pago mensual, 13.800 pesos, pues de pronto se podría decir, si es para financiar programas sociales, para ayudarle a los pobres, como también ha querido de pronto justificar el gobierno este impuesto, entonces no es mucho. Pero eso también es lo que critican muchos expertos y economistas. Dicen, si son 13.800 pesos, el recaudo no va a aumentar entonces tanto. ¿Por qué cobrarle renta a las personas de clase media y tener que hacer la declaración, cuando una declaración de renta, usted sabe, Ariel, que un contador le cobra 150.000, 100.000 pesos por hacerla? En 2023 ya el tema baja un poco más, baja la tarifa y baja el nivel de ingresos, 32.400.000 pesos anuales,
lo que significa unos ingresos brutos de 2.750.000. Ahí sí, entonces las personas que ganan 2.700.000 empezarían a pagar renta. Después de todos los descuentos quedan unos ingresos líquidos de 1.700.000. Sobre este 1.700.000 es que le cobrarían el impuesto, lo que significa que pagaría 14.000 pesos al año, es decir, un impuesto de renta mensual de 1.200 pesos. Lo mismo, el tema es que la tarifa es muy baja y muchos expertos dicen, eso no va a aumentar el recaudo y sí le complica la situación a los colombianos que hoy no pagan renta. Antes de pasar al IVA, ¿cuál es el tema? Claro, los colombianos que nos ven, muchos ganan el mínimo, pero otros pueden ganar 4 o 5 millones de pesos. Pero una persona que gane 5 millones de pesos, 5 millones y medio de pesos, hoy tiene que pagar salud y pensión porque generalmente son contratistas, le descuentan retefuente, si trabajan con el distrito reteica. Al final le terminan quitando 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000. Dice quitando no, porque también son aportes a pensión, obviamente, y a salud. Y además tendría este impuesto. O sea, líquido le pueden llegar 4 millones, de una persona de 5.200.000 le pueden llegar 4 millones, 3.900.000, tiene que pagar eso. Arriendos en Bogotá no bajan de 800.000, si es una pieza con un baño, si es un apartamento lo tendría que pagar con una pareja o compartirlo, si tiene hijos, si paga colegio, una pensión en un colegio más o menos en Bogotá puede costar 1.200.000, para un niño 1.300.000, hay hasta de 5 millones o 6 millones y así, sígale agregando a eso. Paola, ¿cuál es el ahorro que puede hacer una persona con ese sueldo? Bien. Bueno, pero importante ahí decir, Ariel, que por ejemplo el tema de la retención en la fuente que usted mencionaba es descontable. Es un pago, no es un impuesto adicional, sino es un pago del impuesto de renta anticipado. Entonces, a la hora de usted hacer su declaración de renta, le van a descontar todo lo que ya le retuvieron en la fuente durante la vigencia anterior. ¿Por qué hace el gobierno la retención en la fuente? Porque necesita caja mensualmente para poder financiar sus cosas, sus programas, sus inversiones y demás, y al otro año, al siguiente año, cuando usted ya hace la declaración de renta de la vigencia anterior, entonces le descuentan esa retención en la fuente, ¿no? Es descontable. Es descontable, sí. O sea, lo cierto pero es que, sí es importante lo que usted menciona, claro. O sea, una persona de 5 millones de pesos por prestación de servicios termina 1.000.000, 1.100.000 en salud, pensión, retefuente y reteica. Esa retefuente es descontable en el año siguiente cuando se va a pagar la declaración de renta del año anterior. Y bueno, otro dato que le acaba de salir del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana es que el 59% de la población en Colombia es de clase media. O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. 59% de 21 es personas que ganan entre 2 y 4 millones de pesos y 38% es personas que ganan entre un salario mínimo y 2 millones de pesos, y sería como el punto de las personas que estarían más afectadas con este tema del impuesto de renta. ¿Cuántas personas pagan hoy el impuesto de renta? 2.5 millones de colombianos. La idea del gobierno es que pasen a pagar el impuesto 4 millones de personas para recaudar en total 8 billones de pesos en el año 2022 y 12 billones de pesos durante el año 2023. Eso es el tema sobre el impuesto de renta, Ariel. Muy bien, vamos a ir al tema rápidamente, al tema de IVA. Dicen, algunos temas pasan de ser exentos a estar excluidos. Para cualquier distraído, no es lo mismo. O sea, hay un exento y excluido puede ser lo mismo. Pues sí, no es lo mismo. No es ¿Cuál es el debate? Mire, Ariel, en esta gráfica le voy a mostrar muy fácil la explicación y la diferencia entre los productos exentos y los productos excluidos. Los productos exentos son los que tienen tarifa cero de IVA, sí, la tienen tarifa cero, pero porque lo pagan el IVA y después se les devuelve. En cambio, los productos excluidos no tienen derecho a devolución del IVA. Entonces, en esta siguiente gráfica le voy a dar los ejemplos. Entonces, los productos que no tendrán devolución si el proyecto se aprueba tal como lo está presentando el gobierno serían alimentos de animales, insumos agrícolas, vitaminas, antibióticos, medicamentos, cuadernos y demás. Y entonces el producto cuyo precio se afectaría sería la carne de res, la carne de cerdo, el pollo, los huevos, la leche, el pescado, el arroz y todo lo que tenga que ver con o que tenga detrás una cadena de producción y unos insumos a los que sí les van a cobrar el IVA porque estaban exentos, se los devolvían, pasan a excluidos, ya no se los van a devolver y entonces por eso podría tener una afectación directa en los productos de consumo básico de las familias colombianas.
Eso, lo que ha dicho FENAVI, por ejemplo, es que el precio del huevo o el precio del pollo podría subir más o menos un 5%, es lo que ha dicho FENAVI. En todo caso se da. Claro, porque el productor le van a cobrar por los insumos agrícolas o, por ejemplo, el maíz, que es el alimento de las gallinas y demás, le van a cobrar el IVA porque ya no se lo van a devolver, entonces va a tener que asumirlo completamente, pero él seguramente no se lo traslada directamente al que se lo compra, al comercializador, y finalmente al consumidor tampoco, pero sí le tienen que aumentar algo. Y ahí es cuando ellos hablan de un 5% que podría subir entonces los precios de esos productos que ya le mencionaba. Bien, hay una tercera cosa. Bueno, en medio de todo esto hay un montón de cosas, ¿no? Como hasta las mallas de pescarles, o sea, digamos, pero estamos haciendo generalidades. Tercer tema, pensiones. Tercer tema, pensiones. Esto es también una fuerte crítica que ha recibido la reforma tributaria, porque actualmente las pensiones se graban desde los 36 millones de pesos. Una persona que reciba una pensión de 36 millones de pesos o más es la que o es la que paga hoy el impuesto de renta. Ahora van a bajar esa base gravable desde los 7 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que reciba una pensión desde 7 millones de pesos tendría que pagar ahora renta. ¿Cuánto? Pues es la misma tarifa, habría que mirar el cuadro de las tarifas de la DIAN, pero es la misma tarifa del impuesto de renta. Hoy en Colombia hay un total de 2.5 millones de pensionados, Ariel, y de estos 28.000 personas solamente pagarían renta con esta nueva medida que quiere establecer el gobierno nacional. Eso significa aproximadamente el 1% de los pensionados, o sea, no es el grueso, y por eso el gobierno dice, métanse la mano también al bolsillo, señores pensionados. Es una pensión de 7 millones de pesos, incluso antes se había hablado de pensiones de 5 millones, pero el gobierno consideró esa medida y la subió a 7, pero igual estamos hablando que solamente es el 1% de los pensionados los que tendrían que pagar. El debate es el siguiente, y es que para muchos la pensión es un ahorro. Pues es un ahorro del trabajador, ¿cómo la va a pensionar? Sin embargo, en Colombia hay una cosa que llaman el régimen de prima media, y es que al final los trabajadores en uno de los sistemas, no en el privado, terminan ganando una pensión en la cual el Estado, entendido como un todo, ciudadanos y todo, aportan a esa pensión. Ahí hay un debate. Lo cierto es que los pensionados dicen, esto es un cambio de reglas de juego. Hay una última cosa que yo quisiera ver con usted, es lo que llamamos impuesto de solidario. ¿Qué es eso? Sí, este es un nuevo impuesto que se está creando con esta reforma y es temporal, es solamente por un año, y como observamos en la gráfica es a partir de los salarios de 10 millones de pesos. Lo que quiere hacer el gobierno es cobrarles un 10% de ese monto para financiar también los programas sociales. Como le decía, solamente es por un año, hasta el 31 de diciembre de este 2021, por eso es un impuesto temporal, y sería descontable un 50% en la declaración de renta del próximo año y el resto en las declaraciones de renta de las siguientes vigencias. Es descontable, pero de todas formas también es un punto muy polémico, porque los trabajadores que ganan más de 10 millones de pesos dicen, ¿por qué nos va a tocar pagar un 10% de nuestro salario para financiar esos programas? Ya ustedes sacarán las conclusiones si 10 millones de pesos es una persona de clase alta o de clase media, pero de todas formas sí se están quejando. Y este fue el impuesto que se le cayó al gobierno en la Corte el año pasado, porque solamente lo estableció para trabajadores públicos. Entonces se está blindando el gobierno en esta reforma diciendo, bueno, para que no nos lo vuelva a tumbar la Corte, se lo vamos a poner también a los trabajadores privados, a todo el mundo. Y bueno, y los independientes, quienes ganen más de 10 millones de pesos tendrían que pagar un 10%. El tema con todo esto de fondo también, y es la segunda conclusión, que yo les dije a ustedes al principio que había dos conclusiones. La segunda conclusión es que esta reforma llega en un momento de una crisis económica muy fuerte, donde sectores medios han sido muy castigados, mucho desempleo, y hay una crítica en que esto no debería hacerse. El gobierno lo que dice, digo yo, en una estrategia de chantaje, es que si no se hace eso, no habría plata para ingreso solidario, para familias en acción. Algunos economistas dicen que generalmente ese presupuesto se planea desde el año anterior, que la plata está, y que más en este gobierno donde básicamente no ejecuta plata. Todo es un gran debate. Lo cierto, no sé usted qué concluya, quiero escuchar su conclusión,
si usted cree que esta reforma es oportuna o no. No, Ariel, definitivamente mi opinión es que no es oportuna porque como lo venimos contando desde el inicio de esta conversación, pues es una reforma cuyos puntos más importantes o donde más se está pensando aumentar el recaudo es donde golpea a la clase media. Se nos pasó a mencionar el tema de los servicios públicos que usted al inicio también mencionaba. El agua, la luz, el gas, el acueducto van a tener un 19% de impuesto de IVA desde el estrato 4 hasta el 5 y el 6. Pero además, Ariel, el tema de IVA a Internet domiciliario, ahora que estamos en una pandemia que todo el mundo necesita utilizar su Internet en la casa, teletrabajar, eso también subiría y no, aquí ya no estamos hablando del estrato 4, desde el estrato 3 le subirían a un 19%. Y otra cosa que también han criticado mucho, imagínense, IVA completo de 19% a computadores, a tabletas, a celulares de todos los precios, porque hoy hay unos productos de esos que sí están grabados, pero los más baratos no tienen IVA y ahora sí se les quiere cobrar. Y además los servicios funerarios, 19% le va a costar a usted entonces morirse en medio de una pandemia y por eso creo que no es oportuna, que no va a ser aprobada y que el gobierno la debe retirar si es que no quiere pues tener una derrota política también que le puede costar mucho. Pero bueno, independientemente del tema político, muchos analistas, muchas personas han dicho, hay otras opciones, incluso los mismos empresarios, quítennos las gabelas que nos pusieron en el año 2019 o vendan activos del Estado que están ahí casi que envejeciéndose y que podrían servir para conseguir los recursos que se necesitan urgentemente para financiar esos programas sociales. ¿Que es necesario financiar los programas sociales? Sí, pero con esta reforma tributaria no. Paola, muchísimas gracias, muy amable. Ustedes han tenido una explicación. Lo que es claro en este caso es que no solo es un debate la reforma, sino la forma como fue puesta en escena por parte del gobierno, contradicciones, mensajes, incluso en una entrevista el presidente Duque dijo que ni sabía que los servicios funerarios tenían IVA, o sea, muy complicado. Muchísimas gracias, Paola, muy buenas noches. Ariel, gracias, buenas noches. Y aquí viene nuestro primer invitado. Ya escuchamos con Paola los pormenores de la reforma y la explicamos por bastantes minutos: impuesto a la renta, el IVA, lo que significa estar exento a estar excluido, el impuesto solidario, todo esto lo hemos explicado. Ahora nuestro siguiente invitado nos va a hacer un poco el análisis político. Preguntas: ¿va a pasar esta reforma tributaria sí o no en el Congreso? Más aún con lo que dijo César Gaviria en las últimas horas. ¿Qué va a pasar con el partido de la U? ¿Será que el gobierno se va a entregar tan fácil? El tema de la protesta social. Para eso me acompaña el precandidato presidencial y senador colombiano, Roy Barreras. ¿Qué más, senador? ¿Cómo está? Y muy buenas noches. Buenas noches, Ariel, a todo su equipo. Buenas noches a todos los oyentes, a los internautas. Senador, primera pregunta, la básica. En medio de manifestaciones, de intentos de protesta, etcétera, ¿la reforma pasa, no pasa, se queda y de qué depende? Bueno, yo que voy a votar, por supuesto, negativo a esta reforma. Me temo que los viejos partidos han hecho mucha alaraca en los últimos días. Compiten con comunicados anunciando para la galería que van a negar la reforma tributaria. Pero pienso en verdad que lo que están es aumentando el precio de su mermelada. Están cotizándose para exigirle al gobierno más prebendas a cambio de sus votos. Y eso significa, Ariel, que mi pronóstico es que finalmente esta reforma va a ser maquillada, recortada convenientemente para el gobierno y van a entregarle a esos mismos que hoy dicen que no la votan unos supuestos argumentos para justificar luego su voto positivo a una reforma que en todo caso, como la del 2019, será una reforma en contra de la clase media y de los más pobres y manteniendo los privilegios de los megarricos de Colombia. Es decir, a pesar de que cualquier observador externo diría que la reforma está hundida, yo me temo que van a terminar maquillándola, recortándola y aprobándola con el disfraz de que eliminaron algunos de esos impuestos que además ya tiene el gobierno previsto cuáles eliminar.
van a eliminar de las funerarias, seguramente van a disminuir o a recortar el de pensiones, van a sacar algunos pocos alimentos de la lista de excluidos del IVA y van a entregar eso como unas banderitas para que los que van a votar la reforma a cambio de mermelada puedan justificar su voto. El sistema clientelar colombiano, Ariel, que desgraciadamente es un sistema de compra y venta de votos y que hemos denunciado muchas veces, implica que esos gamonales que votan la reforma, que no creería uno que quieran suicidarse políticamente con un pueblo indignado, empobrecido, que va a marchar mañana a pesar de la pandemia y por la pandemia, pues no les importa, porque el mecanismo de compra y venta de votos es un mecanismo corrupto en el que no hay opinión ni voto libre. Así que yo me temo que esta reforma sigue siendo una amenaza y estaremos muy atentos para intentar evitar. Estamos en medio de un pico, senador Roy, y obviamente pues mucha gente no ha salido, no va a salir a manifestarse, hay susto. El gobierno pues va a ir adelante, creo yo que no va a dar el brazo a torcer y van a intentar aprobarla. Pero las consecuencias políticas, ¿cuáles van a ser? Después de estas 3 semanas muy dolorosas que le vienen a Colombia, con 450, 500 muertos diarios, ¿cuál va a ser el panorama político o usted cómo lo ve en el tema de protesta social y en el tema de gobernabilidad de la administración Duque? Aquí en la mesa muchas veces y en sus programas, Ariel, hemos denunciado cosas que vale la pena recordar. Me menciono solo 2 de manera desilvanada. El gobierno anunció hace varias semanas la compra de 24 aviones de guerra que cuestan 14 billones de pesos y que yo sepa no ha desmentido su interés de comprarlos. Me temo que después de que vacunen a los colombianos con esta reforma van a resucitar ese negociado de los aviones de guerra. Quiero recordar otra cosa sobre la pandemia. Dijimos en un programa suyo y en otras ocasiones que duplicar el número de UCIs en las ciudades de Colombia hubiese costado solo 1 billón de pesos. Y le entregamos al gobierno Duque el año pasado 25 billones para la pandemia, pero se los dio a los bancos, al sector financiero, a los intermediarios. No compró las UCI suficientes y, por supuesto, como sabemos, no tenemos vacunas suficientes. Hoy, la crítica situación de las UCIs, los colombianos que están muriendo hoy, 1 año después de la pandemia, ya no son por el virus. 1 año después, el gobierno poco y nada hizo para garantizar un sistema hospitalario digno. De manera que esa indignación va a empeorar y va a empeorar con la reforma tributaria. Pareciera que eso los condena a una derrota, a un castigo político, pero ojo, el señor Donald Trump sacó 74 millones de votos en los Estados Unidos a punta de mentiras. Bueno, es muy probable que ellos le apuesten, digo, el gobiernismo, el uribismo, la derecha radical, a llegar a esas elecciones a punta de mermelada, de gamonales, de clanes políticos que usted los describió en un libro muy importante. Y esos clanes y gamonales no tienen ningún reato en salir a comprar votos masivamente en las elecciones del año entrante. Así que sí, tendrán desgaste en la opinión, indignación popular, pero van a tener mucho dinero con esta reforma tributaria para salir a comprar votos, así que no están derrotados. Estarán muy mal en las encuestas, tendrán muy poca favorabilidad, al parecer han perdido también la gobernabilidad, pero tienen una capacidad de compra de votos enorme y, por supuesto, una gran capacidad de manipulación de la gente con mentiras. Y ya veremos si este debate electoral lo decide la indignación, la verdad, el deseo de cambio o las mentiras del uribismo en las redes sociales. Senador Roy, para algunos o para el gobierno, esto es una necesidad, esta reforma, para mantener ingresos solidarios, familias en acción, etcétera. Para otros es un chantaje y un montaje, porque la plata para esos ingresos seguramente ya está proyectada y más aún en un gobierno como estos que no ha ejecutado. ¿Usted qué opina de ese debate? ¿Chantaje o necesidad? No, ha habido un engaño absolutamente, digamos, cínico. El exministro Juan Camilo Restrepo, que es un hacendista público experimentado, seguramente habrá explicado o podrá explicar que cuando el ministro Carrasquilla amenaza con que no tiene caja sino para 2 o 3 meses, está mintiéndole a los colombianos. Se está aprovechando de la ciudadanía porque él sabe que eso ocurre siempre.
que es un asunto de flujo de caja, que por supuesto la plata con la que se paga el gasto corriente de la nación no está guardada en un cajón, fluye, entra y sale como en cualquier hogar, como en cualquier casa. La gente no tiene guardado el dinero con el que va a pagar el arriendo o el mercado todo el año, sino que la plata entra y sale. Así que mintió cuando dijo que si no se aprobaba la reforma tributaria no tenía con qué pagar salarios de ningún empleado público. Claro que es un chantaje. Y yo me pregunto, ¿cuál es verdaderamente la urgencia de clavar a la clase media con impuestos regresivos, extendiendo el IVA, por ejemplo, en medio de esta pandemia, cuando no se han tomado las decisiones necesarias para reactivar la economía desde la base, para incentivar la demanda agregada, para garantizar la renta básica universal, para que la gente tenga no solo con qué comer, sino con qué comprar y reactivar la economía desde adentro? Yo sí creo que se necesita una reforma estructural. No es este gobierno, incapaz para todo, que no gobierna sino para clavar impuestos, el que va a tener el músculo político ni la sabiduría para la reforma fiscal que el país necesita. Para empezar, el propio presidente no sabe cuál fue la reforma que presentó, porque como se supo en una entrevista reciente, no conoce cuáles son los artículos que van a ser grabados. De manera que ojalá esta reforma se hunda por la incapacidad del gobierno, pero mi pronóstico es que es muy probable que logren aprobarla en las plenarias. Senador, le reitero la pregunta, sé que ya se la hice, y ya para despedirlo. Concretico. Probabilidades de 1 a 10 a que esta reforma pase hoy. Esto cambia todos los días, pero hoy, ¿usted qué número diría de 1 a 10? Yo diría que 7 de que pase. Le doy un detalle que no conoce. Hoy en la discusión de la bancada liberal, donde se conoció el comunicado en que ese partido decide votarla en contra, hubo una muy dura discusión y un número muy grande de senadores decía que era bueno dejarla tramitar y mejorarla, es decir, maquillarla. Van a intentar hacerlo en las comisiones económicas, que son las que más mermelada reciben. Así que veremos si los votos de los senadores de esos partidos gobiernistas corresponden a los comunicados que han hecho públicos para la galería diciendo que la van a votar en contra. Si los comunicados son ciertos, Ariel, tendremos que ver en la próxima semana en las comisiones económicas que la reforma se hunde por unanimidad, es decir, que tiene 0 votos positivos, porque todos los partidos de gobierno han dicho que no la van a votar. Veremos si eso es cierto, si tiene 0 votos. Y si no, veremos quiénes mintieron de nuevo a la opinión y terminan debajo de la mesa en reuniones oscuras en el Ministerio de Hacienda aprobando esa reforma. Y aquí en este programa vamos a mostrar todas las fotos, todos los nombres, sus votaciones, sus estructuras políticas de esos congresistas que la voten positivamente. Senador Roy Barreras, muchísimas gracias y mucha suerte en su camino presidencial. Muchas gracias, Ariel. Mucha suerte para Colombia, que recupere los caminos de la democracia, la paz y la vida es lo que importa. Muchas gracias. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con otro experto para saber, ¿hay alternativas de buscar plata en otro lado o sencillamente nos toca una reforma tributaria? ¿Y qué tipo de reforma? Ya volvemos. Ya escuchamos la explicación de esta reforma, algunos pormenores, no todos. Escuchamos también al senador Roy Barreras hablándonos sobre las probabilidades y las cuentas, senadores, representantes, de que esta reforma pase. Y ahora vamos con el exministro de Hacienda, exministro de Agricultura, exnegociador de paz, un experto en este tema, el doctor Juan Camilo Restrepo. Con él vamos a tratar varios temas. Primero, obviamente, la valoración de la reforma, pero la segunda ¿es inevitable una reforma? ¿Hay otra forma de buscar plata? Doctor Juan Camilo Restrepo, muy buenas noches y muy amable por acompañarnos. Buenas noches, Ariel. Un saludo a usted y a todos quienes siguen este programa. Doctor Juan Camilo, primera pregunta. ¿Cómo valora usted esta reforma? ¿Le parece conveniente? ¿No es conveniente? ¿Qué cree de la forma como el gobierno la presentó y del modelo Carrasquilla, ese modelo que se basa en el rebosamiento, ¿no? Clavar mucho en los impuestos al sector medio asalariado y mantener las deducciones o los subsidios en los estratos a las personas
jurídicas más que naturales. ¿Cuál es su valoración? Bueno, primero que todo definamos qué es esta reforma. Yo la definiría de la siguiente manera. Esta es una ancheta llena de impuestos, envuelta en un papel celofán amable, que son las inversiones de carácter social. Me parece que lo más importante para que salga airosa es el papel celofán, las inversiones sociales. ¿Por qué? Porque la situación se ha degradado mucho, la situación social en esta pandemia. Ayer nomás el DANE sacó su informe que se llama El Pulso Social y da cuenta que en este momento hay cerca de 6.8 millones de colombianos que no están teniendo ingresos suficientes para adquirir las 3 comidas al día. Es la otra cara de la moneda de la disparada de la pobreza que se ha dado en esta pandemia. Entonces, las medidas sociales son las más importantes, que no tienen un costo desproporcionado frente a las aspiraciones de la reforma. Según el propio ministro, el componente social vale en términos anuales 4.5 billones de pesos, al paso que las pretensiones totales de recaudo son de 26. Entonces, financiar 4.5 la inversión social no es una cosa desproporcionada ni imposible, y uno supondría que aún los que están diciendo que no van a votar la reforma les quedaría muy difícil en semejante situación como la que estamos viendo, si se divide esta reforma por un lado la ancheta y por el otro el papel celofán, no votar el papel celofán. De resto, es una reforma inoportuna. En el momento peor, en el pico más alto, donde están deterioradas la economía, los ingresos de las familias, el empleo, fue mal preparada, mal anunciada, peor explicada. Todos los días cambiaban un componente por ruedas de prensa parciales, homeopáticamente iban cambiando las cosas. Se ve que la preparó un grupo de tecnócratas a espaldas del mundo político y social del país. Y ahí están los resultados, una repulsa general de una reforma que en el fondo es muy desequilibrada, porque me remito nuevamente a las cifras del propio ministro. Él dice, esta reforma va por 26 billones de pesos, de los cuales aspiramos a recaudar de las personas naturales, gran parte de las cuales es la clase media, 17 billones. Y de las empresas, 3 billones. Entonces, fíjense ustedes la desproporción. Le van a sacar, o le pretenden sacar, 17 billones a las personas naturales, clase media baja, y apenas 3 billones a las grandes corporaciones. Es desequilibrada, es inoportuna y fue mal preparada y peor explicada. Doctor Juan Camilo, ok. Supongamos que el gobierno decide retirarla, pero tiene el argumento de que hay que conseguir plata. En eso hay un debate, si hacemos una comisión de gasto y no de ingreso, que hay otras formas. Pero para usted, ¿cuál es la otra forma de conseguir plata? ¿Vendiendo activos? ¿Una reforma tributaria más pequeña? ¿Una reforma tributaria progresiva que castigues a los más ricos y no a los asalariados? ¿Hay otras formas de buscar plata? ¿Y cuál sería, desde el punto de vista suyo, la más conveniente? Hay muchas maneras de conseguir plata, diferente de cargarle la mano en los impuestos a las clases medias y a las rentas de trabajo. En primer lugar, se puede hacer efectiva, que apenas lo está haciendo muy débilmente, las recomendaciones de la comisión de expertos que el mismo gobierno trajo, a saber, hacer una poda grande en exenciones y deducciones, porque ese es un gasto que si usted se los ahorra, equivale a un ingreso.
y se está haciendo apenas muy fragmentariamente. Las exenciones y deducciones más valiosas las están dejando intactas. Están dejando intactas la posibilidad de deducir del impuesto a la renta a las empresas lo que paga por ICA en las municipalidades. Eso vale 7 billones de pesos. Con eso nomás financiaría el componente social. Está dejando intactas las exenciones de las mega inversiones, que así se llaman. Está dejando intactas las zonas francas, que recomendaron irlas marchitando. En fin, sacar la podadora, pero por parejo, no solo para que pode las exenciones que benefician a las clases medias, sino a todo el mundo. Y naturalmente la venta de activos está en pie, ese puede ser un componente, y hay uno que ya está bastante avanzado, que es la posibilidad de que el gobierno le venda a Ecopetrol su participación en ISA. Eso puede valer otros 7 billones de pesos o algo así. Y además otras varias privatizaciones que se pueden hacer. Toma tiempo, pero ese puede ser una fuente de ingresos. Y naturalmente todo lo que se puede hacer para cerrar los cerrojos de la evasión y del gasto superfluo es también una manera de componer las cargas de las finanzas públicas. Doctor Juan Camilo, a ver, una última pregunta concreta en esto, y es, para algunos economistas, el hecho que se hunda la reforma trae un riesgo en las calificadoras de riesgo, aumentaría los bonos de deuda, sería complicado para el país. Para otros, por la situación del país, por el tema de protesta social, por lo mal que está el gobierno Duque, lo mejor es que se hunda por completo. ¿Cuál cree que es el mejor camino? Ya usted me dijo otras formas de conseguir plata. Le pregunto, el mejor camino para esta reforma Carrasquilla-Duque, que pase, que la pasen y la peluqueamos dentro del Congreso con los riesgos sociales que eso significa, que se hunda por completo, ¿o qué? Yo preferiría que no se hunda, porque que la hundan es un pésimo mensaje al exterior. Es una señal de que no hay capacidad de gobernabilidad financiera en el Estado colombiano, y eso no lo cobran. Es una pésima señal para las agencias calificadoras. Y es también un desajuste grande en el manejo financiero y presupuestal del país. Yo preferiría que no se hunda, sino bifurcar los componentes de la reforma, que se discuta el paquete social, que es el más urgente, que salga el ingreso solidario, las ayudas a los estudiantes estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas, apoyos a las empresas para que no echen a la gente, para que empleen jóvenes y mujeres, ese tipo de ayudas. Eso es lo que vale 4.5 billones y eso se puede financiar fácilmente. Que salga ese primer paquete y que se sienten a buscar enseguida si hay las posibilidades de concertar y de limar distancias entre los otros puntos propiamente tributarios. Ese sería el escenario, a mi modo de ver, ideal. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias, muy buenas noches, muy amable por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, muy bien, vamos a ir a otra pequeñísima pausa y volvemos con el análisis de las encuestas de cómo está la administración Duque. Pero ¿por qué una reforma tributaria en este momento? ¿Por qué cuando la imagen de Duque está por el suelo, el centro democrático no encuentra camino y el país está en una crisis económica, diría yo, más social? Hay gente que no tiene plata ni siquiera para las 3 comidas. Le ponen incluso IVA a los computadores en un momento que los estudiantes tienen que estar en la virtualidad. Y hay gente que no tiene ni para los datos ni para el internet. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué actualmente? ¿Por qué no buscar otras formas? Pues para eso vamos a ver la popularidad de Duque, si es que tiene mucho o tiene poco. Salieron dos encuestas la semana pasada, la de Polimétrica y la de Inbamer.
Esta es la primera gráfica sobre afinidad partidista. Hace un tiempo el Partido Liberal tenía más del 20%, luego el Centro Democrático tenía más del 15%, y hoy lo que vemos es que la Colombia humana, Gustavo Petro, el Partido Liberal, el Partido Verde, el Centro Democrático encabezan, pero miren cómo está el Centro Democrático apenas con un 5%. Básicamente, su militancia se ha ido diluyendo. Pasemos a la siguiente gráfica, en la encuesta de Polimétrica sobre el gobierno de Iván Duque. Se le preguntó a la gente de quién tenía imagen positiva, favorable o desfavorable. Fíjense ustedes, el ministro de Salud tiene mejor imagen que el presidente Duque en un país donde hay 70.000 muertos por la COVID-19, 2.5 millones de contagiados, las vacunas no llegan a tiempo, etcétera, y aún así el ministro tiene mejor salud que el presidente Duque. Casi que muchos le están ganando al presidente Duque, igual como lo vamos a ver, incluso alcaldes y gobernadores. Y luego vamos a ver la siguiente gráfica, que también es muy interesante, que lo que mira es la favorabilidad del presidente. Miren ustedes esta histórica, comparen lo que es 2019 a finales, octubre, con hoy 2021. El presidente Iván Duque está en los peores números en su gobierno. Su favorabilidad ronda el 30%, la desfavorabilidad está por encima del 65%. Y no olvidemos que a finales de 2019 fue cuando se dio el famoso paro nacional y lo que ya vemos, si no hubiese llegado la pandemia, quién sabe qué sería la vida de Iván Duque. Ahora vamos ya a la encuesta de Inbamer. Y en la encuesta de Inbamer lo que vamos a ver es el ranking de la gestión de la pandemia. Y fíjense ustedes dónde está el presidente Iván Duque, de último. Es decir, todos los alcaldes y gobernadores salen mejor evaluados que el presidente. Elsa Noguera en el Atlántico, o Pumarejo en Barranquilla, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, incluso la alcaldesa de Bogotá marca bastante bien por encima del 60%. Y el presidente Iván Duque está de último, en la cola, último en el 45%. Vamos a la siguiente gráfica. Esta también es muy interesante, de Inbamer, sobre la imagen del presidente Iván Duque. Otra vez, hagan la comparación con 2019 y los números están peor que en 2019, que a finales de 2019. El presidente Duque se hunde en sus peores números y con esto el propio expresidente Álvaro Uribe ha dicho que le está haciendo muchísimo daño al Centro Democrático. No olvidemos los tres hechos: encuestas muy negativas, reforma tributaria muy mal manejada, una crisis de seguridad y lo principal, pues el tercer pico de la pandemia más mortífero. Y luego vámonos a la siguiente gráfica, que se pregunta sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La mayoría de los colombianos, casi el 100%, lo conocen, pero cuando vamos a ver su favorabilidad y desfavorabilidad, como lo vemos en la siguiente gráfica, Inbamer indica que el expresidente Álvaro Uribe tiene los más altos números en rojo. Su desfavorabilidad está por encima del 55% y su favorabilidad cae en sus peores números del 37%. Fíjense ustedes, hasta 2017, 2018, siempre la favorabilidad del colorcito azul era mucho mejor que el rojo. Hoy por hoy está muy separado y pareciera que no va a levantar cabeza, al menos eso indican las encuestas. Muy bien, después de todo esto, de lo que hemos visto de las encuestas, pueden surgir dos grandes interpretaciones. La primera interpretación es que literalmente el gobierno no puede con él mismo, es decir, que hay descoordinación, que hay guerra interna y que hay un colapso en la gobernabilidad. El propio presidente Duque dijo en una entrevista que no sabía que los servicios funerarios habían quedado con IVA. O sea, ni siquiera él conoce lo que presentó o no controla lo que presentó. Cualquiera de las dos conclusiones, ya sea que no conoce o que no controla su gobierno, es dramática para una gobernabilidad. Entonces, en principio uno diría, o sea, hay una desgobernabilidad total del Centro Democrático. Cabría otra interpretación, y puede ser que haya una estrategia, porque también hemos visto que el Centro Democrático ha salido a criticar la propia reforma, villanos y salvadores. El propio expresidente Álvaro Uribe ha llamado a reformarla, a debatirla, que eso hace mucho daño, a intentar tomarse una vocería, pero difícilmente, al menos hoy día,
es posible separar a Iván Duque del uribismo, aunque lo van a intentar. Si ese es el camino del Centro Democrático, de abandonar a Iván Duque, pues literalmente los 14 meses que le quedan van a ser un calvario total para el presidente Duque sin ninguna maniobrabilidad en el Congreso. Pero mientras eso pasa, vamos a ver qué está pasando en los sectores de oposición. Han tenido un aire en medio de esta reforma, las encuestas favorecen muchísimo, Petro punteando, solidísimo en todas las encuestas, Fajardo segundo por esta coalición de la esperanza y por este Partido Verde, es decir, los dos sectores de oposición están punteando en las presidenciales, esto les está favoreciendo mucho, han llamado a una serie de manifestaciones, pero vamos a ver cómo se jugará las próximas semanas. Una última cosa antes de despedirnos, y es lo siguiente, las encuestas son la mejor forma para medir la realidad de un país en un momento dado del tiempo, es decir, en una fotografía. Pero las encuestas no son la película completa. Estas encuestas salieron en un momento de crisis de seguridad, en un momento de presentar una reforma tributaria y en un momento de desespero con más de 400 muertos por la pandemia del COVID. En un mes o el mes y medio ya no estaremos en pico. Ya posiblemente las encuestas digan otra cosa. Por el momento, todo indica que la gobernabilidad del presidente Duque le está haciendo agua y solo le queda el camino de la mermelada para poder hacer que esta reforma tributaria, ya sea peluqueada o no peluqueada, se apruebe. Este fue el programa de hoy. Explicamos la reforma, explicamos las repercusiones políticas, explicamos qué otras salidas habría para recaudar plata en un momento de crisis económica. Las conclusiones ya las dije, las mías. Ustedes harán las suyas. Nos vemos en 8 días. Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en La Hora AAA, un espacio de la televisión pública de ustedes en Bogotá.